Cuando ustedes reciben a los papás de familia en la estación 1, hola, ¿cómo están? Perfecto. Primera cosa que hay que hacer es romper el hielo, o sea, generar un rapport entre ustedes y el papá. ¿Qué tal? ¿Llegaron bien? ¿No se perdieron? ¿Qué tal el fin de semana? Si es viernes o jueves, ¿tienen algún plan para el fin de semana? Si es lunes o martes, ¿qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo están? Romper el hielo. No hablar nada del colegio todavía, sino simplemente recibir a los papás. Después de que reciben a los papás, rompen el hielo, etcétera, etcétera, van a establecer una agenda para que los papás ya sepan qué están haciendo ellos ahí. Ya sepan qué es lo que viene y no simplemente estén, bueno, yo vine aquí, pero no sé qué va a pasar. Entonces, después de que lo reciben, le dicen, bueno, qué bueno que tuvieron la oportunidad de venir el día de hoy, estamos muy felices de tenerlos aquí. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un tour por diferentes estaciones del colegio para que puedan conocer un poco más sobre la infraestructura, la metodología que utilizamos en el colegio, y después de eso volvemos aquí al salón de audiovisuales para que vean un video y si les gusta y hace sentido poder empezar todo el proceso de inscripción y agendar la cita para realizar las evaluaciones académicas y psicológicas de su hijo. ¿Está bien eso con ustedes? Es importante preguntarle al papá, ¿le parece bien? ¿Está bien? ¿Le gustaría que lo hiciéramos en otro orden? Bueno, ¿le gustaría que lo hiciéramos en otro orden? No, eso sí para otro tipo de reunión. Pero decirle, ¿está bien con usted o le parece bien? ¿Por qué? Porque a las personas, este es otro tip de ventas, a las personas siempre les gusta sentir que tienen el control de la situación. Es decir, que si ya yo vengo a un colegio y me van a mostrar un tour, ya yo estoy perdiendo el control. Pero al momento de tú decirme, esto es lo que vamos a hacer, esta es la agenda, vamos a hacer un tour para mostrar la infraestructura, la metodología, etcétera, etcétera, y después de eso vamos a volver aquí al salón de audiovisuales, ver un video, tomar un poquito de agua, refrescarnos y hablar de todo el proceso de inscripción o empezar, si hace sentido para ustedes, empezar, o si les gusta, empezar el proceso de inscripción. ¿Le parece bien? Sí, claro, perfecto, dale, vamos. Obviamente van a decir que sí porque vinieron todo all the way aquí para el tour, pero es importante que se lo digan y que ellos sientan que, oye, me está preguntando que si está bien, o sea, me está teniendo en cuenta. Y aparte de eso, otra cosa que está pasando en la mente del papá es que tú no le estás tratando de hacer una trampa y presentarle el tour y después venderle como quien no quiere la cosa. Literalmente le estás diciendo, vamos a hacer un tour, después vamos a volver aquí, ver un video y empezar, o si le gusta, podemos empezar todo el proceso de inscripción y agendar la cita de la evaluación psicológica y académica del estudiante con nombre propio, dicen el nombre de la persona, en este caso Fabio. ¿Ok? Bienvenidos al curso de servicio al cliente del Cartagena International School. En este curso vamos a aprender toda la experiencia que debe vivir cada una de las personas que vengan a nuestra institución. Debemos tener en cuenta que hay que tener una estructura para seguir, para que todo el mundo tenga exactamente la misma experiencia y se lleven una excelente imagen de nuestra institución. Vamos a hablar del pre, el durante y el post. El pre es lo previo que se debe hacer antes de que las personas vengan a la institución. En el curso van a tener unos folletos, van a tener unas impresiones en las cuales van a tener unos discursos y unas bases que van a poder seguir al momento de hacer las llamadas y al momento de tener contactos previos con los padres de familia o con los estudiantes que agenden citas en la institución. Cuando estén aquí en el colegio se va a seguir un proceso que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Este proceso va a empezar desde que el papá llega a la institución hasta que el papá sale de la institución. Entonces, antes de empezar o antes de que el papá llegue, ¿quién es la persona encargada de hacer que este proceso empiece con el pie derecho? Es la persona que está en nuestra portería. Todos los papás se les debe enviar un correo donde se le envía la información del colegio, cómo llegar al colegio, pero al mismo tiempo que se le envía el correo al papá, se debe enviar un correo a la institución diciendo cuándo viene el papá, cómo se llama el papá y cuál es la placa del papá, para que nuestro portero ya esté con previo aviso de que vamos a tener visitas. Es como cuando estamos en la casa. Cuando uno tiene una visita en la casa, uno se prepara para recibir a la visita de la mejor manera. Lo mismo tenemos que hacer en el colegio. Cuando vamos a tener una visita, tenemos que prepararnos de la mejor manera y estar listos para que se vayan felices y contentos.
Entonces, cuando los papitos llegan al colegio, el portero está preparado y listo con su nombre, placa, y el recibimiento debe ser con su nombre propio, recibir a la persona con una sonrisa espectacular. Buenos días, señor Carlos Vélez, lo estábamos esperando, qué felicidad tenerlo aquí. Qué diferente se ve cuando a uno le dicen buenos días, señor Carlos Vélez, por su nombre propio, lo estábamos esperando. Uno enseguida se siente que lo quieren recibir, uno enseguida se siente bien. Todos los papás que vienen a hacer un tour por el colegio deben parquear en este primer parqueadero que hay en la institución. No deben seguir a la parte posterior del colegio, sino en este primer parqueadero. ¿Quién se encarga de hacer que los papás parqueen en esta primera sección? El portero. Cuando el portero recibe a los papás, después de que los estamos esperando, les va a dar un entregable que en la guía física se va a escribir cuál es el entregable que va a dar el portero. Debe invitar a los papitos a que parqueen en nuestra primera sección especialmente para ellos. Es más, vamos a crear un cartelito que diga bienvenido, te estábamos esperando, para que ni siquiera sea en cualquier parte del parqueo, sino el parqueo específico para esa persona que nos está visitando. Después de que nuestros papitos están ubicados y parqueados, siempre debe haber una persona en la estación número 1, que es la estación del preescolar, esperando a los papitos. No es que los papás van a parquear y después la persona va a llegar media hora después y van a esperar y van a tener que empezar a caminar. No. Siempre debe haber una persona en este punto esperando a los papás con una espectacular sonrisa para que tengan la experiencia de que los estamos esperando. Si es papito agendado, ya sabemos que los estamos esperando, y si no es papito agendado, igualmente el portero va a tener que comunicarse con la persona que está a cargo de los tours para que venga a esperar a los padres de familia en la estación número 1. Este tour se va a dividir en diferentes estaciones, en las cuales van a tener que hacer unas paradas para explicar los beneficios de esa estación que van a estar explicando. Es muy importante que las personas que hagan el tour tengan claro que no vamos a presentar características de nuestro colegio. Tenemos que presentar son los beneficios que traducen esas características para los padres de familia. El modelo que vamos a ejecutar en el tour del Cartagena International School es como un modelo de gimnasio. Si ustedes han ido a un gimnasio anteriormente, se habrán dado cuenta o podrán ponerse a pensar en estos momentos que siempre que uno va a un gimnasio, le hacen un tour del gimnasio. Pero cuando uno va por el tour del gimnasio no le están diciendo, bueno, mira, te presento, esta es la máquina con la que vas a hacer tríceps, esta es la máquina con la que vas a hacer squats, esta es la máquina para correr, porque las personas sabemos qué son esas máquinas, sabemos cuáles son esas características y las estamos viendo al momento de caminar. Entonces es importante que las personas que estén haciendo el tour tengan la capacidad de, en vez de mostrar características, conozcan los beneficios de los cuales vamos a hablar en los siguientes videos, y segundo que todo, hagan preguntas para conocer verdaderamente cuáles son las necesidades de los padres. Y eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros de cualquier otra institución, que vamos a hacer unos tours que tenemos una base, pero que son personalizados, porque al momento de hacer preguntas vamos a conocer cuáles son las verdaderas necesidades y las verdaderas razones por las cuales los papás están viniendo a nuestra institución o nos están buscando para la educación de sus hijos. Después del recibimiento en la parte principal de nuestro preescolar, vamos a empezar el tour como tal. A medida que vamos empezando el tour y vamos a empezar a hablar, es importante hacer preguntas de indagación. ¿Cuáles son las preguntas de indagación? Las preguntas que nos van a ayudar a tener una mejor idea de quién es el papá con el que estamos hablando. Tener una mejor idea de las características del papá, características de su hijo, características de su familia, qué le gusta al niño, qué no le gusta, etcétera, etcétera. Una muy buena pregunta que siempre podemos hacer al momento de iniciar el tour e ir hablando es ¿cómo escuchó de nuestro colegio? Al momento que el papá responde cómo escuchó nuestro colegio, nos va a dar una mejor idea de qué fue lo que le interesó. Pero ahora, si queremos saber realmente qué fue lo que le interesó al papá, no tenemos por qué empezar a imaginar qué fue lo que más le interesó o le llamó la atención o le hizo venir aquí. Podemos preguntarle directamente al papá qué fue lo que más le llamó la atención de nuestro colegio, qué fue lo que lo motivó a venir aquí. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una mejor idea
de cómo hacer nuestro tour y de hacia qué enfocarlos. Recuerden que vamos a hacer una base, el mismo tour, una base, pero tiene que ser un tour personalizado. Es decir, si el papá al momento de preguntarles cómo escuchó de nuestro colegio, dice que escuchó a través de las redes sociales, que vio un post de la feria empresarial, o si le preguntamos qué fue lo que más le llamó la atención del colegio y dicen que fue el emprendimiento, entonces ¿hacia qué mayormente se va a enfocar el tour? Hacia el emprendimiento. Si le llamó la atención fue la infraestructura, la piscina, entonces vamos a hacer el mismo tour, pero nos vamos a enfocar siempre mucho más en la piscina. Pero no en el hecho que tengamos una piscina, sino en el hecho de cómo esa piscina es un beneficio para el desarrollo de su hijo. Al momento de empezar a hacer el tour, recuerden la parte que les dije, no podemos hablar únicamente de las características. Recuerden siempre el modelo del gimnasio. No vamos a presentarle a las personas y decirles, bueno, mira, esto es un parque, esto es un columpio donde los niños se pueden balancear en el momento del recreo, porque los papás lo están viendo, ellos saben que es un parque, saben para qué sirve un parque. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el beneficio de este parque? ¿Qué hace este parque diferente a todos los demás parques de los otros colegios? Esto no van a decir en el tour, ah bueno, esto es un parque, esto es un área para desarrollar el liderazgo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque este parque fue diseñado de una manera teniendo en cuenta la metodología del colegio, la parte del riesgo, la parte tricotómica, la parte de programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Todas las razones por las cuales este parque es un beneficio para los estudiantes. No mencionar la palabra parque ni siquiera en ningún momento, porque parque enseguida lo asimilan con el niño juega en el parque durante el recreo. Y esto es mucho más que eso, y eso es lo que tenemos que transmitirle a los papás. Recuerden, no se trata de mostrar las características, sino de mostrar los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de nuestro parque en el preescolar del colegio? Además de hablar el parque, mostrarle a los padres la parte de la seguridad. Si nosotros que somos un colegio y hemos tenido la oportunidad de hablar con padres en otras circunstancias, ¿cuál es una de las razones o de las cosas primordiales e importantes para los papás, para sus niños de preescolar? La seguridad. Entonces no le vamos a decir, bueno, esto es una reja para dividir a los niños grandes de los niños pequeños, sino que nos vamos a enfocar en la seguridad, en la importancia de que sus hijos estén bien, estén en un espacio separado, en un espacio propio, en un espacio de ellos. Es entender cómo vender cada una de las estaciones. No es una reja, es seguridad. No es un parque, es desarrollar liderazgo, es diversión, es lúdica. Entonces, cada estación deben tener bien claros cuál es el beneficio de esa estación para los niños y cómo eso se ve reflejado en su desarrollo en el colegio y en su desarrollo en su casa, en su vida con las demás personas, etcétera, etcétera. El tour de nuestra institución educativa debe tener un único objetivo y es, como dije al comienzo, que todos los padres tengan la misma experiencia. Y la misma experiencia, no una experiencia mala, no una experiencia regular, ni mucho menos una experiencia normal. Todos los papás que visiten nuestra institución deben irse con una experiencia única, un servicio al cliente ejemplar, un servicio al cliente ni siquiera servicio al cliente, llamémoslo como dije al comienzo, los están visitando a su casa. Tienen que mostrarse, mejor dicho, preparados y listos para generar una excelente experiencia en nuestros visitantes. Entonces siempre deben recordar en cada una de las estaciones que el servicio al cliente y la experiencia debe ser grata, debe ser espectacular, deben sentirse felices, deben sentirse cómodos, siempre estar haciendo preguntas. Recuerden que en la estación 1 hablamos de las preguntas de indagación, que es para indagar un poco más sobre los papás, sobre cómo conocieron del colegio, sobre qué fue lo que más les interesó, preguntar. En esta segunda estación podemos indagar un poco más sobre la alimentación de los niños, qué tipo de comida comen usualmente, si el niño come todos los vegetales o no come todos los vegetales, y los papás empiezan a hablar. En esta estación quiero que aprendan la segunda regla del servicio al cliente, que es la regla 80-20. Los papás hablan 80% y nosotros únicamente, aunque estemos dando un tour y suene como 20%, un tour, se supone que yo debo estar hablando, únicamente hablamos 20%.
Y ese 20% que vamos a estar hablando son primordialmente las preguntas que le vamos a estar haciendo a los papás. ¿Cuál es la clave de hacer preguntas al mismo tiempo de hacer un tour? Primero, los papás están viendo el alrededor. Es decir, su mente no está únicamente enfocada y concentrada en analizar qué van a responder y qué no van a responder, sino que al estar viendo todo su alrededor se vuelve más conversacional, empiezan a hablar un poco más. Entonces, a medida que les vamos haciendo preguntas, vamos conociendo un poco más sobre los papás, sobre qué es importante para ellos, qué es importante para los niños. ¿Para qué? Para que al momento que lleguemos al final del tour podamos hacer un resumen enfocado hacia lo que es importante para los papás. Entonces, cuando lleguemos a esta estación, si tenemos en cuenta lo que hablamos en la estación 1, no vamos a hablar de que estos son sillas, de que es muy cómodo, de que es muy fresco y de que hay comidas. Vamos a hablar de los beneficios que esto trae para los estudiantes. Pero vamos a utilizar también las preguntas que hicimos. Es decir, que si hicimos una pregunta anterior diciendo, bueno, ¿y qué tipo de comida come? Nunca vamos a decir el niño. Siempre tenemos que tener claros el nombre del papá, de la mamá, del niño, del primo, de todas las personas que vengan. Porque es muy importante utilizar los nombres propios. Si el niño se llama Fabio, entonces vamos a preguntarle al señor Carlos qué tipo de comida come Fabio todos los días en su casa, para uno entender un poco más sobre la vida alimenticia de Fabio y utilizar eso en nuestra ventaja y las características que tenemos en nuestra cafetería, convertirlas en beneficios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que tenemos en nuestra cafetería que en muchos otros lugares no hay? Tenemos toda la información de qué consumen los estudiantes, qué no consumen, qué pueden comer. Los papás tienen acceso a esa información también. Entonces, hacerle preguntas a los papás de si de pronto anteriormente sabían qué consumían los niños en el colegio donde estaban anteriormente. Y después vamos a presentarle a los papás el beneficio de cómo aquí sí tienen la oportunidad de conocer qué comen sus niños. Preguntarles de pronto si tienen alguna restricción de comidas, si tienen alguna alergia. Y nuevamente, a los papás les importa mucho que los niños estén en un lugar seguro. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de pronto de saber específicamente qué alergia tiene el niño, qué alergia no tiene el niño y hacer una experiencia personalizada para cada estudiante. Llegamos a la tercera estación. Esta estación es clave porque en una sola estación hablamos de 3 pilares fundamentales de nuestra institución. Y aquí va otro tipcito más de servicio al cliente. A medida que vamos en cada estación, yo les voy dando estrategias, técnicas, reglas que pueden utilizar para que su servicio al cliente ayude y aporte más a que los papás tengan una excelente experiencia. El tip de la tercera estación es, primero, deben siempre simpatizar con los padres de familia. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a la tercera estación, por lo general, se producen y se crean muchas preguntas en los padres de familia. Muchas preguntas, ¿por qué? Porque estamos hablando de algo muy importante para los estudiantes, que es la parte de la alimentación, que es nuestro restaurante. Después, como pueden saber y pueden ver, aquí también tenemos a nuestro lado la piscina, o sea que se crean y se generan preguntas sobre nuestra piscina. Y además también podemos ver nuestro hermoso, espectacular y amplio coliseo, o sea que son 3 áreas de infraestructuras realmente importantes para los padres de familia, donde se empiezan a crear muchas preguntas. Además de nuestro coliseo, tenemos nuestra cancha de tenis, mejor dicho, esta es una parte importante. Así que el tip de esta estación es simpatizar con los padres de familia. Cada vez que un padre de familia haga una pregunta, no vamos sencillamente a responder la pregunta y ya. Bueno, sí, esto, y entonces no, eso tiene un valor adicional y no saben qué responder. Cada vez que el padre de familia haga una pregunta, vamos a simpatizar con el padre de familia. Claro que sí, tiene toda la razón, muy buena pregunta, gracias por hacer esa pregunta. Es importante que el papá se sienta importante, porque a quién no le gusta sentirse importante, ¿verdad? Entonces, cuando empecemos el recorrido y lleguemos a la parte del restaurante, siempre recuerden otros 2 tips que les di. El primero son preguntas y el segundo es mostrar beneficios en vez de características. Y el tercero aquí es utilizar los otros 2 y además simpatizar con los padres de familia cada vez que hagan una pregunta. Ahora volvemos al tip número 2, mostrar características, no.
mostrar beneficios. Entonces, ¿cuál es el beneficio de nuestro restaurante? Es que nosotros hemos tenido la oportunidad de tomarnos el tiempo para hablar con especialistas en las partes de la alimentación, porque sabemos lo importante que es que nuestros niños estén bien alimentados. Porque ¿qué pasa? Nosotros en el International School no únicamente educamos a niños académicamente, educamos a niños integrales. Y para que un niño pueda rendir académicamente, tiene que estar bien alimentado. Y por eso es que nos enfocamos tanto en la parte de la alimentación de los estudiantes. Porque un niño bien alimentado tiene la oportunidad de pensar mejor, de estar más concentrado, de tener más energía. Y para eso todos nuestros profesores, nutricionistas, chefs, etcétera, etcétera, todo el personal, nos encargamos de darle una experiencia a nuestros estudiantes para que su nutrición vaya acorde con el desarrollo que queremos que tengan en nuestro colegio. Aquí van a surgir varias preguntas sobre el pago, van a surgir varias preguntas sobre los horarios del almuerzo, sobre el orden del almuerzo, van a surgir varias preguntas sobre con quién comen los niños, con quién no comen los niños, etcétera, etcétera. Y para responder esas preguntas, siempre recuerden simpatizar antes de responder. Vamos para la sección 2, la sección B, como lo quieran llamar, de la estación 3. Recuerden que les dije, esto es una estación importante porque hay varias cosas en una sola estación y son varias cosas de las que tenemos que hablar porque son importantes y primordiales para los papás. Por ejemplo, tenemos que aprovechar una gran ventaja competitiva que tiene nuestra institución, que es que tenemos una piscina. Yo creo que somos el único colegio en la ciudad de Cartagena con piscina en su infraestructura educativa. Es decir, no es que, bueno, el colegio es de nosotros y los niños van a tener que dar clases afuera del colegio, sino que a menos de 50 metros todos nuestros estudiantes tienen acceso a nuestra piscina. Ahora, como les dije anteriormente, en este punto van a surgir muchas preguntas y es un buen punto para empezar a hablar sobre nuestras clubes de emprendimiento. ¿Por qué? Porque a medida que surjan preguntas, como usualmente surgen, sobre quién tiene acceso a la piscina, cada cuánto tienen acceso a la piscina, cómo funciona toda la cuestión de la piscina. Hay que ayudar a los papitos a entender cómo funciona nuestra piscina, porque recuerden que los otros colegios no la tienen. Así que vamos a demostrar los beneficios de tener una piscina. No es tener una piscina porque sí, no es que tenemos una piscina para nadar, ni para dar simplemente clases de natación. ¿Por qué? Porque eso es lo obvio y es lo primero que va a venir a la mente de los padres cuando vean la piscina. Y es ahí donde ustedes tienen una gran labor y es explicar el beneficio que tiene esta piscina en el desarrollo de nuestros estudiantes, el beneficio que tiene en la parte del deporte, el beneficio que tiene en la parte de la felicidad, de la motivación, explicarle y empezar a hablar, como dije anteriormente, de los clubes de emprendimiento, cómo se utilizan en los clubes de emprendimiento y ahí coger el hilo para empezar a hablar de los diferentes clubes de emprendimiento que tenemos en nuestra institución. Empezando por el club de natación y posteriormente vamos a hablar sobre los otros clubes que se ven, que podemos ver físicamente desde la estación número 3. En la tercera parte de nuestra estación número 3 tenemos la oportunidad de hablar de nuestro coliseo, de nuestra cancha de tenis, de toda la parte deportiva de la institución. Ahora es importante que ustedes hablen sobre el beneficio general y sobre la idea general y la misión de los clubes de emprendimiento. Porque si se van a poner a hablar de cada uno de los clubes de emprendimiento, cuando nosotros nos dicen muchas cosas, ¿qué recordamos? Nada. Así que lo más importante es saber cuál es la misión de los clubes de emprendimiento, mencionarlos, pero no ahondar en cada uno, sino en los que son más diferentes. Por ejemplo, si tenemos un club de emprendimiento de fútbol, si tenemos uno de tenis, si tenemos uno de natación, no vamos a hablar mucho de esos porque esos son normales para los papás. ¿De cuáles sí vamos a hablar? De los que son diferentes, que no encuentran en otras partes, de programación, edición de videos, la parte equina, aunque la vamos solamente a mencionar, no vamos a hablar mucho porque recuerden que eso es otra estación. ¿Qué nos sirve ahora? Tenemos un trayecto desde la estación 3 hasta la estación 4, que es un trayecto en el cual tenemos la oportunidad de hablar de nuestros clubes de emprendimiento. Pero recuerden siempre la parte de las preguntas. Preguntarle a los papás si Fabio
actualmente hace algún deporte, si tiene algún talento, si es bueno en algún arte, si le gusta el emprendimiento, si lo que le gusta es crear empresas, si le gusta la oratoria. Es conocer un poco más sin preguntar directamente, él estaría en tal. Es conocer un poco más la foto general de Fabio para el momento de hacer el cierre al final del tour, hacer un resumen acorde con las necesidades de Fabio y cómo nosotros resolvemos las necesidades no solamente de él como estudiante, pero de su familia, porque nosotros en el colegio formamos jóvenes y niños integrales, no simplemente niños académicos que les vaya bien en los exámenes. Y para un niño integral se necesita el involucramiento de toda la familia, por eso también nos interesa conocer de los papás, qué les gusta a los papás, qué no les gusta a los papás. Y recuerden, a todos los papás les encanta hablar de sus hijos. Así que entre más preguntas hagan sobre los hijos, más van a escuchar a los papás hablando sobre ellos. Y esto es otro tipcito importante que deben conocer. Entre más hable la persona con la que estás hablando y menos hables tú, mejor le vas a caer. Así que vamos a poner a los papitos a hablar sobre todo lo que necesitan decir de sus hijos y de ellos como familia. Acabamos de llegar a la estación número 4, donde vamos a hablar del legado de familia, la religión, las morales, los valores y cómo se implementan esto en nuestra institución. Y como sabemos que tenemos a nuestras preciosas aves aquí cerca, puede ser un poco complicado hablar sobre este tema en esta estación. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para mostrar y hablar del legado de familia, pero vamos a hacer la descripción a medida que vamos caminando por nuestro pasillo de primaria. Como les dije en el video anterior, cuando empezamos la estación número 4 podemos empezar en la parte donde están las imágenes de Dios, de Jesús, de María y del legado de familia. Pero como ustedes podrán ver en nuestro video, podrán sentir un poquito de la diferencia en el sonido. Esa misma diferencia la sienten los papás en el momento del tour. Recuerden, hay papás que de pronto no les molesta el sonido, pero hay otros papás que de pronto sí les puede molestar. Y aquí va el tip de la estación número 4. Tenemos que hacer todo lo posible para que los papás se sientan lo más cómodos en nuestro tour. Y para poder hacer que se sientan lo más cómodos, tenemos que hacer cosas que ellos se sientan bien. Aunque a algunos no les moleste, como dije anteriormente, a otros puede que sí. Algunos pueden tener unas opiniones sobre las guacamayas, otros pueden tener una opinión totalmente diferente. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ellos no sientan estas intervenciones en nuestro tour. Y en la parte de sentir que se sientan cómodos, ya que estamos en la parte de infraestructura, nuevamente tenemos techo y venimos de una pequeña caminata, vamos a hacer que se sientan cómodos y es el momento perfecto para ofrecerles algo de tomar, para ofrecerles algo de comer, para ofrecerles un abanico, una servilleta, en fin, para ofrecerles algo que haga que ellos se sientan más cómodos en el proceso. Recuerden que estamos en una ciudad un poquito caliente, que venimos de una caminata y que puede que nuestros papitos estén un poquito acalorados. Así que es el momento perfecto para cuando empecemos esta parte del tour, ofrecerle algo a los papitos para que se sientan cómodos. Como les dije, en la estación 4, que empieza en el mural que acabamos de pasar, vamos a hablar del legado de familia. Si ustedes tienen la oportunidad de investigar sobre otros colegios de la ciudad, se van a dar cuenta que la estructura de los colegios es algo muy formal, en la cual está el presidente, el director, la junta directiva, etc. Y no hay como una comunicación muy familiar, como lo que se ve en el International School. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Recuerden lo de la piscina, jugar nuestras características y nuestros beneficios a nuestro favor. Esto es una característica que tenemos a nuestro favor y es que vivimos esta institución como una verdadera familia. Todos los integrantes y todos los creadores de este colegio están aquí permanentemente viendo maneras para mejorarlo, para que sus estudiantes y sus hijos se sientan mejor, para que sus estudiantes y sus hijos tengan una misión, tengan un objetivo al que quieran llegar. Y lo más importante, que entiendan que el International no es un colegio, es una familia, y que así como ustedes, papitos, quieren lo mejor para sus hijos, así nosotros queremos lo mejor para el desarrollo de sus hijos. Llegamos a la estación número 5. Esta estación es crucial
Por dos razones. La primera es una ventaja competitiva de nuestro colegio, ya que nuestros salones son demasiado grandes. ¿Por qué son así de grandes en metros cuadrados? Porque nosotros entendimos, así como entendimos que para que los niños puedan tener un buen desarrollo, necesitan tener una buena nutrición, necesitan estar bien alimentados, también entendimos que para el desarrollo del estudiante debe estar en un área que se sienta cómoda, en un área que tenga espacio suficiente para todos los estudiantes y no únicamente para las sillas que van a estar en el salón y van a estar mirando a un tablero o al profesor, sino espacios dentro del salón de clases donde tengan la oportunidad de hacer otras actividades que le ayuden a los profesores a aumentar el aprendizaje de los estudiantes. Nuestros salones se dividen en dos partes. Lo primero es la parte del salón, la estructura física del salón interno, donde los estudiantes tienen sus sillas, que ahora les tengo que contar un poco más sobre las sillas, de que tienen que explicar la importancia de las sillas. Y segundo, es que tenemos unos patios productivos. Es decir, cada salón tiene un patio, que ahora pues lo van a mostrar a los papás, cada salón tiene un patio en el cual se hace o se desarrolla una habilidad de los estudiantes. Por eso le llamamos patios productivos, porque son un segundo ambiente en el cual los estudiantes pueden desarrollar una actividad, pueden desarrollar una habilidad, un talento, un arte, una empresa, algo productivo. Así que cuando llegamos a la estación número 5, antes de entrar al salón, porque posiblemente puede que los estudiantes estén en clase, a menos que estén en recreo, van a tener que hacer la mayor parte del discurso en la parte de afuera del salón, pero una vez terminen de hacer la introducción, entonces pasamos a ver el salón. Recuerden, es importante, casi siempre cuando se hagan los tours deben tener acceso a este salón. Es decir, si ya sabemos que en ese día va a venir un papito a visitarnos, debemos buscar la persona que nos vaya a abrir el salón. No es que vamos a venir a hacer el tour del salón y entonces de repente no está el que hable el salón, no está la profesora, no está el que sea, etcétera, etcétera. Son cosas que debemos tener planeadas previas a la visita de los papás. Después de la introducción, sí entramos al salón y hacemos el tour de nuestro salón. Como dije anteriormente, no siempre van a tener acceso al aula de clases porque los estudiantes van a estar dando clases. Así que es muy importante, tienen dos opciones. La primera, si tienen acceso al aula de clases, perfecto. Van a tener la oportunidad de tener una explicación en la cual el papá va a poder interactuar con el aula de clases como tal. Es decir, al momento de explicar las sillas, por qué tenemos este tipo de sillas y cómo funcionan las sillas, cómo ayuda la postura a los estudiantes, cómo cada estudiante puede poner o customizar su silla a su nivel, a su estatura, para sentirse más cómodos. Si tienen acceso al salón, van a poder demostrarlo con las sillas en el salón. Si no, pues no hay ningún problema, lo van a poder señalar y van a poder los papás ver cómo hay sillas un poco más altas, unas más bajas, etcétera, etcétera. Es importante también que en el momento de hablar de los salones puedan demostrar que la razón por la cual los salones son amplios es para que puedan tener una tarima para la parte oratoria, puedan tener una escenografía para la parte de los títeres, puedan tener una parte para los cuentos, para los libros, una parte para los lockers, etcétera, etcétera. Puedan tener otros recursos que le ayuden al profesor a dar una clase mucho más interactiva, mucho más lúdica, que incorpore los tres tipos de aprendizajes que manejamos en el colegio. Porque para nosotros es muy importante involucrar a todos los estudiantes. Y la única manera de involucrar a todos los estudiantes es identificando el tipo de cerebro de cada estudiante y creando las clases con base en eso. Por eso es que cada vez que los estudiantes, y esto es importante, aquí pueden meter la parte de como si ya estuvieran asumiendo que el estudiante va a venir a hacer los exámenes. Es decir, cuando están explicando que todos los estudiantes al comienzo del año hacen un examen para saber qué tipo de cerebro son, qué características son, que ya más adelante les explicarán a qué se refieren con eso. Pueden decir, por ejemplo, cuando Fabio venga a hacer el examen de admisión, entonces vamos a poder saber qué tipo de cerebro es, cómo entiende, cómo comprende, cómo aprende, y todos los profesores tienen acceso a esta información para desarrollar sus clases. Además de esto, están los tableros digitales, en los cuales somos un colegio
tecnológico 100%, en el que involucramos la tecnología, porque sabemos que hoy en día la educación no va al mismo paso de la tecnología, usualmente. Nosotros hacemos todo lo posible para día a día eliminar ese estereotipo e involucrar la tecnología en la formación de los estudiantes, porque sabemos que es primordial para que puedan salir y ser exitosos en el siglo XXI. En la estación número 5, en la estación número 5, que es la parte de los salones, recuerden que es una de nuestras ventajas competitivas el estilo de salones que tenemos. Pero recuerden nuevamente, no se trata de las características, sino de los beneficios. Es decir, que si nosotros tenemos patios productivos, no es simplemente tener un espacio más grande porque sí y listo. Es tener un espacio externo en el cual los estudiantes pueden, en el medio de su clase, salir a hacer actividades externas donde puedan tener experiencias. Porque nosotros manejamos mucho la parte, hace parte de nuestra metodología, es el aprendizaje experiencial. Es decir, que los estudiantes aprendan a través de la experiencia, a través de hacer cosas. Entonces, un tip que les quiero dar en esta estación número 5, ya que les voy dando tips en todas las diferentes estaciones, son las estadísticas. Obviamente, en la guía escrita van a encontrar un poco más de estadísticas que pueden utilizar en el momento de hacer sus tours, pero es muy importante que utilicen estadísticas de qué tan importante es para los estudiantes hoy en día tener un espacio amplio, qué tan importante es la parte tecnológica, qué tan importante es en el proceso de aprendizaje de un estudiante la parte experiencial, etcétera, etcétera. Las estadísticas siempre ayudan a darle soporte a la importancia de lo que estás diciendo. Otro tip en esta sección es que tengan la oportunidad de analizar a los padres de familia, qué tan interesados se muestran en ciertos temas que uno va hablando. Uno los puede ver cuando los papás hacen, mira, qué chévere, qué interesante, cuéntame. Cuando vean esos hints que ustedes les van dando a los padres de familia, es importante que los utilicen, porque es algo que les llama la atención. Entonces, paren un momento y hablen específicamente sobre eso que llamó la atención al papá o a la mamá con la que estaban haciendo el tour. Para los padres de familia es muy importante saber por qué el colegio es bueno. Sí, es bueno porque tú estás diciendo que es bueno porque lo han escuchado y lo han visto en las noticias, pero aparte, algo que le da mucho soporte al reconocimiento y la calidad del colegio son las certificaciones y los convenios que tenemos. Es decir, el colegio está certificado y año tras año se certifica en Bureau Veritas, lo que quiere decir que hay diferentes índices de calidad en todas las áreas del colegio que son calificadas, que deben estar en esos parámetros de calidad que debemos pasar. Lo que quiere decir que eso certifica la calidad de nuestro colegio de manera integral. Aparte de las certificaciones de calidad, tenemos la parte de internacionalización. Esto es algo que nos sentimos plenamente orgullosos de nuestro colegio y que es demasiado importante para los padres hoy en día, y es importante que lo compartan con los padres. Sí, es importante el desarrollo que hacemos en nuestra institución, pero más importante que únicamente hacer el desarrollo en nuestra institución, nuevamente volver a repetir y a ratificar que nosotros estamos formando niños integrales, niños que tengan las habilidades que les permitan ser exitosos en el siglo XXI. ¿Cómo hacemos esto? A través de nuestros salones, a través de nuestras tecnologías, a través del acompañamiento de los profesores y a través de nuestros convenios internacionales. Estamos formando líderes globales, líderes que salgan a ver el mundo y que aprendan y vuelvan y lo multipliquen en sus comunidades, en sus familias y en sus salones de clases. En la parte de internacionalización tenemos 4 convenios principales, entre otros más que tenemos, y el primero son las idas a Canadá, Hong Kong, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué hacemos en estas misiones empresariales? No es únicamente ir a otro país a vacacionar, hacemos todo un plan empresarial en el cual nuestros estudiantes emprendedores deben tener unos requerimientos que deben cumplir para poder ir a estas misiones empresariales, en las cuales van a otra ciudad, a otro país. Por ejemplo, en la ciudad de Atlanta llevamos a un grupo de top 10 de estudiantes, presentan sus empresas en otro país, en otro idioma,
vendiendo en otro tipo de moneda a personas de una cultura diferente. Además de esto, lo llevamos a diferentes compañías, grandes compañías como Cartoon Network, CNN, UPS, en fin, muchas otras compañías, para que ellos se les abra la mente y vean hasta dónde pueden llegar sus ideas de negocios, hasta dónde puede llevar su potencial, hasta dónde los puede llevar. No es simplemente Cartagena, no es simplemente Colombia. Hoy vivimos en un mundo global y para eso necesitamos preparar a nuestros estudiantes. Así que por eso tenemos diferentes convenios con múltiples universidades a nivel internacional y como dije anteriormente, el top 4 o los 4 principales proyectos son nuestro viaje a Atlanta en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Hong Kong. Nuestros estudiantes se van con becas completas a campamentos de emprendimiento, donde no únicamente hablan de cómo crear empresas, pero cómo desarrollar la mentalidad emprendedora, cómo desarrollar el liderazgo, cómo desarrollar sus competencias de innovación, de tecnología, porque el Banco Mundial dice que 4 de cada 5 estudiantes que están hoy en primaria van a tener trabajos que no existen hoy en día. Lo que quiere decir que los colegios tradicionales no están preparando a los estudiantes verdaderamente con las habilidades que se necesitan para que sean exitosos al momento de graduarse. Por eso es que nosotros nos enfocamos tanto en crear líderes integrales a través de los diferentes recursos que tenemos en nuestra institución y fuera de nuestra institución. Estación número 7. Siempre deben tener en cuenta en el tour que van dando todos los tips que yo les voy dando. Que yo les dé los tips en ciertas estaciones no quiere decir que eso nada más lo van a implementar en esa estación. Son tips que les voy dando por estaciones porque lo hacen más interactivo para ustedes y para la recordación. Pero es importante que vayan entrelazando todos estos tips en todo el tour a medida que lo van dando. Entonces, vuelvo y les recuerdo, es muy importante hacer preguntas a los padres de familia, preguntas para que ellos se involucren y no sea simplemente ustedes hablando, hablando y hablando, sino que ellos tengan la oportunidad de participar y tener una conversación. Entonces, por ejemplo, al momento de introducir nuestra metodología, yo les haría una pregunta y les dijera a los padres de familia, ¿ustedes saben qué tipo de cerebro son? ¿Alguna vez han escuchado de la teoría del cerebro? ¿Alguna vez han escuchado de la teoría del cerebro triádico? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que su hijo puede ser que aprende de manera visual, que aprende de manera auditiva, que aprende de manera kinestésica? Y muy seguramente los padres les dirán, no, no tengo ni idea. O por lo general, la mayoría de las personas han escuchado hablar del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Sin embargo, las personas por lo general dejan por fuera el cerebro central, que fue primordialmente el cerebro que fue creado primero en los seres humanos, porque es el cerebro de la supervivencia. Es decir, antes de las emociones y la lógica en los seres humanos y en los animales se desarrolló esa parte de la supervivencia, de la acción, que es el cerebro central. En este pedazo no se van a tener que expandir sobremanera. Recuerden, no estamos hablando de características y en un minuto no van a poder explicarle al papá todo lo que abarca la teoría del cerebro triádico. Pero sí que van a poder hacer explicarle los beneficios. Es decir, le van a decir, nosotros tenemos la oportunidad de hacer unos exámenes, como les dije anteriormente, como va a hacer Fabio el día que venga a hacer los exámenes de admisión, se le va a hacer un examen para entender qué tipo de cerebro es, cómo entiende, comprende y aprende. Porque nosotros queremos educar a Fabio de la manera que él entiende, comprende y aprende, porque entendimos que todos los estudiantes son diferentes. Lo que quiere decir que todos deben tener la oportunidad de aprender, porque todos tienen el derecho de aprender y sentarse en un salón de clase no es aprender, pero cuando la comunicación se va directamente a tu estilo de aprendizaje, ya sea auditivo, kinestésico o visual, entonces se crea una mejor comunicación y se incrementan los niveles de aprendizajes. Es por eso y todas estas estrategias que utilizamos para llevar a los estudiantes a unos excelentes resultados académicos, como se han visto reflejados, no únicamente porque lo decimos nosotros, pero en las pruebas saber que se dan todos los años en los niveles que se han dado. El colegio es actualmente el colegio número 1 en Cartagena, 7 en Colombia. Es decir, que esta metodología se utiliza para llegar a esos resultados. Y por esta metodología no únicamente hablo de la parte académica, hablo de los viajes internacionales, hablo de la motivación, del emprendimiento, de los clubes de emprendimiento.
todo esto motiva a los estudiantes a querer venir al colegio y a tener unos mejores resultados, por ende, en la parte académica. Entonces, cuando van a explicar la parte del cerebro, como les dije, no van a explicar todo lo del cerebro, simplemente van a explicar muy por encima. Como les dije, usualmente las personas han escuchado sobre el cerebro izquierdo y derecho, y les voy a dar 3 palabras en las cuales los pueden resumir. Cerebro izquierdo es lógica y aprende de manera visual. Otra cosa, si el papá de familia o la mamá de familia se ve muy interesado en lo que están hablando de los cerebros, cuéntame más, no le van a decir, bueno, no, aquí nada más iba a hablar un minuto, sigamos. Se paran y les explican un poco más. Pero bueno, cerebro izquierdo, lógica y aprende de manera visual. Cerebro derecho, emociones, creativo, intuitivo y aprende de manera auditiva. Cerebro central es donde está la acción, el emprendimiento, y aprende de manera kinestésica o a través de las experiencias. Por eso nuevamente la importancia de los patios que tenemos, la importancia de los clubes de emprendimiento para que los estudiantes tengan la oportunidad de tener experiencias. Por eso es que es importante tener todos los recursos tecnológicos para poder tener audio en los salones, para poder tener imágenes, y que no únicamente un porcentaje pequeño del salón sea el que verdaderamente esté teniendo provecho de la clase. Perfecto, llegamos a mi parte favorita del recorrido. Esto no es una estación, pero es algo que definitivamente le deben mostrar a los padres de familia y decirles así, mi parte favorita. De verdad que esto a mí me encanta. Cada vez que yo veo esta chaza de la confianza cuando voy caminando, se me alegra el día, porque es una manera de educar a los estudiantes en valores sin necesidad de decirle, bueno, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer. Pero son maneras que ellos mismos han traído esas ideas, las han puesto en acción y se ven los resultados, y se ve el resultado en el ambiente escolar. Esto todo va ligado mucho con la parte de que nosotros nos enfocamos mucho en valores. Nuevamente, siempre recalcarlo y decirle a los papás, estamos educando estudiantes integrales, estudiantes que puedan salir de nuestra institución y agregar un valor a la sociedad. O sea, no es simplemente academia, no es simplemente negocios, no es simplemente talentos, son estudiantes integrales con valores, estudiantes con una moral clara de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces le explican en qué funciona la chaza de la confianza, eligen el producto, dejan la vuelta, se lo llevan, etcétera, y los estudiantes, porque esto lo hacen los estudiantes, no el colegio, esto lo hacen los estudiantes de 5º grado, creo, vienen, buscan sus vueltas, le ponen la producción al día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces aquí se desarrollan no únicamente los valores, pero también bases del emprendimiento, de surtir. Ya no es simplemente traer los bombones, es traer los ingredientes, la materia prima, es venir a buscar lo que se vendió al día siguiente, después hacer la comparación de cuánto hubo de ganancia, cuánto hubo de pérdida, etcétera, etcétera. Entonces esto es un punto muy importante que me parece del tour que deben hacer. Creo que hay 2 de estas. Si aquí ya han hablado mucho, no la hacen aquí, sino que lo explican en la próxima que hay, que es en bachillerato, o en la parte de, bueno, la hacen cuando la encuentren en el tour. Llegamos a la estación número 7. Y aquí viene un tip nuevamente que pueden utilizar, no únicamente en esta estación, sino en todas las estaciones. Utilizar ejemplos de la vida real, para que las personas asimilen o se puedan relacionar con lo que tú estás explicando. En este caso, lo utilizo en esta estación porque vamos a dar ejemplos de la vida real de todos estos emprendedores y todo lo que tuvieron que hacer para ganarse el emprendedor de oro. En la estación número 7 tenemos que enfocarnos mucho que uno de los ejes principales de nuestra institución es formar emprendedores. Y emprendedores no es únicamente una persona que tiene una empresa, no es únicamente un empresario o autoempleado. Todo emprendedor es una persona que tiene la capacidad de generar ideas, es una persona que tiene la capacidad de innovar, una persona que tiene la capacidad de pensar más allá, de visionar, de mirar al futuro, un líder, etcétera, etcétera. Y nosotros por eso nos enfocamos tanto en desarrollar y en sobresaltar todas estas personas y todos estos estudiantes que tienen estas características para ser el emprendedor de oro. El emprendedor de oro es una competencia que hacemos anualmente. Bueno, ahora hacemos emprendedor de oro, emprendedor de plata y emprendedor de bronce. Los dividimos para que sea justo, preescolar, primaria y bachillerato. En el emprendedor de oro, como les dije anteriormente, nosotros calificamos a emprendedores integrales. Es decir, dividimos la calificación en 5 aspectos. Aspecto espiritual,
aspecto emocional, aspecto intelectual, aspecto financiero y aspecto físico. Los 5, perfecto. En esos 5 aspectos, cada aspecto tiene ciertos requerimientos que el estudiante debe tener, y a medida que pasan los años, en todo su bachillerato, en toda su primaria, todas las actividades que ellos van haciendo, van guardando todas las evidencias, etcétera, etcétera, y al final, cuando llegan a 11 grado, en el caso del Emprendedor de Oro, hacen una presentación en la cual muestran todo su pasar por el colegio, como no fue simplemente venir al colegio, dar clases, volver a la casa y hacer tareas, sino que muestran todas las cosas extraordinarias y todas las habilidades que desarrollaron y pusieron en práctica en el colegio para hacer verdaderamente y ganarse ese reconocimiento del Emprendedor de Oro. Yo sé que yo dije que la chaza de los valores y de la confianza era mi parte favorita, pero realmente esta es mi parte favorita y no tiene que ser su parte favorita, pero es importante que digan eso en el tour. O sea, que no sea algo como que muy preparado, pero que realmente si hay algo que les gusta al colegio, lo digan. Esta es mi parte favorita, esto realmente me gusta, esto me llama mucho la atención, no lo he visto en otros lados. En mi caso, es el Emprendedor de Oro. Es increíble ver una semana antes de la presentación del Emprendedor de Oro, cómo en el ambiente se siente, todos los estudiantes recolectando las evidencias, todos los estudiantes pensando e innovando, porque cada año en la presentación hacen algo diferente, algo extraordinario, páginas web, videos, mejor dicho, hacen todo lo que tengan que hacer para ganarse ese reconocimiento. Y nuevamente es gratificante ver que trabajan y tienen que trabajar en todos estos aspectos para ganarse el reconocimiento, y no únicamente el reconocimiento académico, que por lo general es los únicos reconocimientos que se ven en los colegios hoy en día. Nosotros reconocemos a un estudiante integral, en valores, en ideas, en físico, en bilingüismo, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hemos ido mencionando en las estaciones pasadas cuentan para el Emprendedor de Oro, es decir, los estudiantes que han ido a estos viajes internacionales, los estudiantes que están en algún club deportivo, que van a competencias, los estudiantes que son buenos académicamente, es decir, todo lo que ustedes van viendo en este tour hace parte del desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y bueno, aquí pueden ver los diferentes años. Tenemos los Emprendedores de Oro, que son bachillerato, o como quien dice, toda una vida, los Emprendedores de Plata y los Emprendedores de Bronce. Es increíble ver cómo estos niños de preescolar se preparan y van el día de la presentación, van todos vestidos con chaquetas, corbatas, toda una presentación explicando qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Es realmente gratificante y se hacen todas estas partes del desarrollo de la oratoria, etcétera, etcétera. Así que es muy importante que en esta parte del Hall de la Fama hablen del desarrollo integral de nuestros estudiantes, de cómo tienen que tener todos esos requerimientos en todos esos aspectos y cómo ellos compiten para ganarse ese Emprendedor de Oro. Esto no es una estación, pero es un recordamiento, una recordación. Es importante que recuerden que cuando van por estos espacios que no son estaciones y simplemente van caminando, no simplemente van a tener un momento incómodo o van a decir, bueno, esto es un salón, esto es un espacio, esta es la coordinación. Este espacio que hay aquí cuando van caminando hacia la capilla y al centro de bioemprendimiento es esencial para preguntarle al papá qué piensa, qué le parece, qué es lo que más les ha gustado hasta el momento, cómo vamos, qué preguntas tiene. Es ese momento de tantear el terreno, de ver qué tanto están prestando atención, qué preguntas tienen, qué es lo que más les ha fascinado, escuchar sus comentarios. ¿Y por qué? 2 razones importantes. La primera, para que los mismos papás sean quienes hablen y digan qué es lo que le ha gustado del colegio. Y ahora, ¿cuál es tu labor como guía de este tour de emprendimiento, o este tour de las instalaciones del colegio? Es escuchar todas esas cosas que el papá va diciendo que le gustan, que le han llamado la atención, que le parecen diferentes, para el momento del final del tour traerlos a colación nuevamente o utilizarlos en el resto de la otra mitad del tour que falta. Es importante que utilicen exactamente las mismas palabras que los papás utilizaron para describir algo que les presentaste, algo que les ha importado o algo que les ha llamado la atención. Entonces,
Esa cosa número 1. Y segundo, porque es importante hacer estas preguntas para ver si el papá tiene alguna pregunta, si le quedó alguna duda de algo que le has presentado, si tienen alguna pregunta sobre algo que no has mostrado todavía y de pronto es algo que estás a punto de mostrar, o de pronto algo que ni siquiera estaba en el tour y necesitas incluir porque el papá tiene una pregunta sobre eso. Este pasillo es el momento perfecto para hacer esas preguntas y tener una conversación y no el silencio incómodo o desperdiciar los segundos mostrando características que no es verdaderamente lo que queremos mostrar. Esta es la estación 8. La duración de esta estación depende de los padres de familia que ustedes estén atendiendo en el momento. Hay varios temas que usualmente son para discordancia, como política, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas en los cuales no nos queremos meter a discutir con los papás y decir ni nada de eso. Pero sí hay que tener en cuenta que nuestro colegio es un colegio católico, es un colegio en el cual no se impone que los estudiantes deban tener una religión. Sin embargo, sí es muy importante para nosotros como institución educativa, no únicamente por la religión, pero la parte de los valores de los estudiantes, la parte de la familia, la parte de la moral, etcétera, etcétera. Dependiendo de los padres que tengan y la reacción que tengan los papás, es decir, si una mamá, por ejemplo, si mi mamá llega aquí y ve la capilla, Dios mío, qué espectacular, divino, no sé qué bueno, que tengan la parte de la religión, bla, 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 entonces se enfatiza un poco más en la parte de la religión, se habla de todas las actividades que se hace el Vía Crucis, tenemos la capilla, se hacen las misas, etcétera, etcétera. Si por el contrario el padre dice, hace esta pregunta, eso puede ser un hint, hace la pregunta de, pero todos los estudiantes tienen que ser católicos. Entonces se explica lo que acabo de decir anteriormente, no todos los estudiantes deben ser católicos, sin embargo, sí tenemos unas fuertes bases en las partes católicas, cada quien tiene el libre derecho al culto que quieran tener, pero lo enfocan más hacia la parte de los valores, sin dejar de decir que sí somos enfocados, porque no hay que negarlo, lo que somos, y es importante porque es lo que nos ayuda a hacer y a mostrar los resultados que mostramos. Estación número 9. Esta estación, antes de llegar a esta estación, en la parte, como les dije, de las instrucciones, van a tener ciertas cosas que van a, para las estaciones, para acompañar a las estaciones, que de pronto no están en el video, así que por eso es importante que no únicamente se vean el video, pero que además se lean la guía escrita, porque hay mucho más información y mucho más valores agregados que van a necesitar para hacer un tour perfecto y una experiencia que los padres se merezcan, una experiencia única y que sea digna de recordar. Antes de llegar aquí, tienen que darle un entregable a los papás, ya sea un sombrero, sea un paraguas, sea una gorra, está por definir, pero algo para que ellos se hagan esta caminata y no hay necesidad de que se mueran del calor, de que sientan el calor. Recuerden lo que dijimos en la estación número 4, que hay que hacer que sea bueno, que sea sencillo, que los papás no tengan ningún tipo de inconveniente, ya sea darles agua, ya sea ofrecerles algo para taparse del sol, etcétera, etcétera. Pero estar en constante, que se note. Este es el otro tip. Hay muchas veces que algo que nosotros creemos que es normal, no es normal. Así que hay que exagerarlo. Y lo que a veces exageramos, que para nosotros es exagerado, para la otra persona es normal. Así que exageren el servicio al cliente, exageren el mostrar que están interesados, de que tengan agua, de que estén bien, de que no tengan alguna pregunta, de si quieren ir al baño, etcétera, etcétera. Exageren, que para lo que a ustedes parece exagerado, de pronto para los papás es un halago. Así que en la estación número 9, es la estación de los laboratorios, es importante que los papás tengan la oportunidad de ver el laboratorio, pero aparte tengan la oportunidad de ver también la parte del salón de bioemprendimiento. Y es aquí donde todo se empieza a conectar. Recuerden que en la estación 4 hablamos del legado de familia. Es importante que digan que es un valor agregado, que la familia Carvajalino, las 3 hijas, tuvieron la oportunidad, mamá y papá fundaron los valores, las bases, el colegio, y nosotros traemos toda la parte de la innovación. Estamos obsesionadas compulsivamente con traer la innovación a la educación y con formar estudiantes que verdaderamente puedan ser exitosos en el mundo real y no simplemente formar estudiantes por formar. Así que nosotros nos
vivimos yendo a diferentes partes del mundo, estudiamos en el exterior, para traer a Cartagena todos esos conocimientos, todas esas ideas, todas esas innovaciones para aplicar en nuestro colegio y para que nuestros estudiantes sean los beneficiarios de todas estas ideas de innovación, de todas estas ideas de educación, de tecnología, y por eso creamos un centro de bioemprendimiento, que no es algo normal escuchar en un colegio. Es para empezar a crear todas esas ideas de innovación, todas esas ideas de las que hablábamos, de trabajos que no existen y que no existen actualmente y no van a existir cuando sus hijos se gradúen, dependiendo de si el niño está en preescolar, si está en primaria, si está en bachillerato. Otra cosa, para la parte del legado de familia es importante que digan que nosotras servimos como los conejillos de India para todo este modelo pedagógico y todo este proceso pedagógico, y que ahora hicimos muchos años de investigación, desarrollo de metodologías, trajimos a los creadores de la teoría del cerebro triádico, al de la programación neurolingüística, y todo esto para crear un programa replicable para que otros estudiantes y otros padres sean beneficiarios de lo que nosotros en algún momento hicimos y hoy desarrollamos para poder multiplicar. Recuerden nuevamente la parte de hacer cómodo el tour para las personas que están viniendo al tour. No queremos una persona que no pueda escuchar nada de lo que están diciendo porque tenía demasiado calor. No queremos una persona que no pueda recordar nada de lo que estamos hablando porque estaba muy cansada, porque nada más caminaron y caminaron. Entonces, seamos inteligentes y hagámoslo bueno para nuestros clientes. Eso me rimó y todo. Este espacio que está aquí está perfecto porque dentro de toda este área, que lo que hay es sol, hay bastantes árboles y se siente la brisa y hay sillitas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo que hagan? Cuando vienen entrando, los pasan por el laboratorio, los pasan por el centro de bioemprendimiento para que lo vean, y después vienen aquí, se sientan aquí y hablan y le explican y le dicen todo el raciocinio que les expliqué en la estación anterior sobre yo lo hice allá, no lo hagan allá porque se van a morir del calor. Todo eso que yo les hablé allá, háganlo en esta sesión. Aparte, tal cual como en la estación número 3, que teníamos 3 cosas que mostrar, aquí también vamos a tener 3 cosas que mostrar. Y para eso es mejor sentarnos, estar cómodos y poder hablar con tranquilidad. Entonces, en esta sesión, cuando se sienten aquí, este va a ser la continuación de la estación 9. Van a hablar de todo lo que hablé de bioemprendimiento, todo lo del laboratorio, etcétera, y van a hablar hacia el otro lado, van a hablar sobre la pista de Pentraton. Recuerden también la parte de las preguntas. Hagan preguntas para que los papás puedan hablar sobre eso. Entonces, por ejemplo, si hablaron de la parte de emprendimiento, ¿qué les parece lo de emprendimiento? ¿Cómo creen que su hijo se podría involucrar en el emprendimiento? ¿Cómo creen que su hijo podría sacar provecho de los programas de emprendimiento? O traer a colación lo de los programas de internacionalización. O hacerle esa pregunta sobre cualquier cosa que ellos hayan mostrado algún tipo de interés. Preguntarle cómo ven eso favoreciendo el desarrollo de sus hijos. ¿Cómo creen o qué creen que sería, por ejemplo, en la parte del emprendedor de oro, en los 5 aspectos que le explicaron, cuál aspecto creen que sería el más rápido de su hijo, en cuál tendríamos que trabajar más, etcétera, etcétera? Recuerden que no es ustedes hablar, hablar y hablar, porque así se van a quedar sin voz, sin saliva y cansados. Es hablar y hacer que las personas que están teniendo el tour hablen al mismo tiempo. Entonces, cuando llegan a esta estación, para hablar de la pista de Pentraton, pueden hacer una pregunta sobre: ¿alguna vez han visto una pista de Pentraton? ¿Saben qué es una pista de Pentraton? ¿O saben dónde se entrenan las personas de la Armada? ¿Qué les toca hacer? Explicar qué es una pista de Pentraton antes de mostrarla. Y explicar una pista de Pentraton es una pista de obstáculos. Por ejemplo, las personas de la Armada se entrenan en estas pistas que tienen que pasar por diferentes obstáculos. ¿Por qué? Porque eso desarrolla, recuerden, no presentar características, sino presentar beneficios. Por eso es importante que pregunten. Si saben que es una pista de Pentraton, no te vas a gastar media hora explicándoles que es una pista de Pentraton. Pero si no saben que es una pista de Pentraton, entonces vas a proseguir a explicarles brevemente qué es una pista de Pentraton. Por eso es que es importante hacer preguntas. Entonces, cuando están explicando la pista de Pentraton, no van a explicar los obstáculos. Sí, hay una serie de obstáculos en los que se tienen que tirar, pasar por agua, trabajar en equipo, pero realmente van a explicar son los beneficios, la parte del trabajo en equipo,
equipo, la parte del liderazgo, la parte del riesgo, la parte de la competencia, la parte de la meta. Muchas veces con estos calores ellos tienen que hacer toda la pista y la meta es una bolsita de agua. La parte de valorar verdaderamente el sacrificio que se tiene que hacer. Entonces es toda la enseñanza que se elabora detrás de simplemente una pista de obstáculos. Y antes de terminar van a pasar a explicar que tenemos algo que nos hace únicos e irrepetibles, que es la parte de nuestro club de equitación. Aquí pueden empezar a explicarlo un poquito porque, como les digo, es un muy buen área porque no hace calor, y podemos proseguir a la parte de los caballos. ¿Por qué les digo que lo pueden empezar a explicar aquí? Porque van a tener dos tipos de papás y dos tipos de clientes, como lo quieran llamar. Unos van a amar los caballos, otros les va a gustar la idea de los caballos, pero no los van a amar y querer estar allá. Entonces, si ustedes se fajan toda la descripción allá, aquel papá que no está tan cómodo con los caballos va a estar incómodo. Y no queremos que los papás estén incómodos. Ahora, por eso es que es tan importante estar pendiente de los cues que te dan los papás. Si al papá tú le mencionas caballos y mejor dicho, que espectacular, yo tengo 2 caballos, tengo 3, no sé qué, bla, 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 entonces proceden a decir el resto de la estación en la parte de equitación. Si no es así, pues la dicen aquí un pedazo y después van y terminan para que ellos vayan y vean los caballos. Y allá les voy a decir que vamos a hablar, porque recuerden, no son características, sino beneficios. Estación número 10, la estación antes de finalizar nuestro recorrido y después de hacer todas las estaciones de la infraestructura. En esta estación vamos a hablar del salón múltiple, pero realmente no vamos a hablar del salón múltiple porque aquí, ¿qué tanto hay que mostrar? Hay 2 cosas esenciales que tenemos que hablar. La primera es las asambleas que se hacen todos los lunes. ¿Qué se habla en las asambleas? Los abrazos que se dan al final de las asambleas. Cómo esto motiva a los niños a empezar una semana motivados, una semana felices, una semana con el pie derecho. Hablen de los ejercicios tricotómicos, los ejercicios de concentración, donde se hacen los reconocimientos al comienzo de la semana de los jóvenes que han ido a alguna competencia y la han ganado, que han presentado algún proyecto de ciencia, alguna innovación en sus clubes de emprendimiento, etcétera, etcétera. Transmítanle esa emoción del reconocimiento y de decir lo mucho que valoran en el colegio a sus hijos, a Fabio, que está a punto de entrar al colegio, lo mucho y lo importante que es para el colegio recibir ese reconocimiento, esos abrazos, esa tranquilidad y empezar esa semana felices y emocionados de volver al colegio. Y no los típicos, Dios mío, otra vez es lunes, otra vez el colegio, porque aquí aprovechamos más bien que es lunes para empezar una nueva semana, una nueva oportunidad de alcanzar metas, de mejorar la semana, etcétera, etcétera. Y segunda cosa muy importante que debemos de hablar en esta sección es la parte de la oratoria. Nosotros sabemos que todos los líderes, desde hace millones, miles y miles de años, lo que más destacaba a un líder era la capacidad de poder manejar a un grupo, de poder transmitir a través de su voz un mensaje y generar un tipo de liderazgo. Así que para nosotros es sumamente importante que todos nuestros estudiantes tengan la capacidad de expresarse tanto en inglés como en español. Y por eso hacemos los concursos de oratoria, empezamos con la parte interna y finalmente hacemos concursos nacionales en los cuales en un hotel en la ciudad de Cartagena traemos a estudiantes de diferentes colegios, de diferentes ciudades, para que vengan a competir por el título de el mejor orador. Nosotros hacemos todos estos entrenamientos en la parte técnica y en la parte de cómo deben hablar los estudiantes, la preparación, etcétera, etcétera. Y finalmente, si no lo mencionaron en alguna de las estaciones previas, que yo lo mencioné, pero no lo mencionaron ustedes, aquí es un buen momento para mencionar que somos el colegio número 1 en la parte académica y en la parte no académica. ¿Por qué? Porque eso se los va a recordar. Y aparte, si los papás lo ven, pueden que pregunten. Finalmente, como están a punto de volver a tener una larga caminata en la cual no van a estar mostrando muchas cosas, es importante entonces que vuelvan a hacer las preguntas. ¿Cómo están? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan hasta el momento? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven que esto le puede aportar a su hijo en su educación? ¿Por qué?
Porque todas esas palabras que utilicen los papás para decir cómo se sienten, cómo ellos ven que les puede agregar a su hijo, que le puede aportar a la educación y el desarrollo de sus hijos, son las palabras que van a utilizar al momento del resumen cuando lleguemos a la última estación, que es en el preescolar, en el salón de videos, donde los papitos se van a sentar y van a ver un video final. ¿Por qué es esto tan importante? Porque después de ellos hacer un recorrido por toda la infraestructura, al momento de ver el video tienen una mejor visualización de todo lo que tú le mostraste con las palabras o le hiciste imaginar. Llegamos al final de nuestro recorrido. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este recorrido para que ustedes sepan qué tiene que pasar en el final. En todas las estaciones se dio una información basado en unas necesidades que encontramos en los padres de familia. Recuerden, es muy importante identificar cuáles son las necesidades de los papás. Es importante saber qué es importante para los papás. Si es importante el deporte, si es importante la academia, si es importante el emprendimiento, si son importantes los clubes de emprendimiento, etcétera, etcétera. Y basado en lo que sea más importante para los papás, entonces nosotros vamos a enfocarnos más hacia eso al momento de una presentación final. Cuando llegamos al final de nuestro recorrido, que va a ser en el salón de grabación de videos, que está en la parte de preescolar, para que haga sentido, ahí fue donde empezamos y ahí fue donde terminamos, vamos a ponerle un video a los papás. Después de poner el video a los papás, nos vamos a sentar con los papás nuevamente a hablar y decirle que si nos pueden poner en un top 3, cuáles fueron las 3 cosas que más les gustaron de este tour o de este recorrido del colegio. Y basado en ese top 3 que nos hagan los papás, es lo que vamos a utilizar a nuestro favor al momento de hacer una presentación final y decirle al papá o invitar al papá a comprar el formulario para la... ¿Cómo se llama eso? El formulario de 60,000 pesos. Para comprar el formulario de inscripción. La idea es que los papás llenen el formulario de inscripción estando en el colegio para que ellos cierren un compromiso más allá de simplemente venir. Si los papás se tomaron el trabajo de sacar de su día 2 horas o 3 horas para venir hasta el colegio, quiere decir que están interesados. Si los papás se toman el tiempo o se toman ¿cómo se dice eso? El compromiso de llenar un formulario, quiere decir que realmente están interesados en dar el siguiente paso. Entonces la idea es que los papás llenen el formulario aquí y después simplemente sea agendar la cita para que vuelvan a el colegio a hacer los exámenes, las evaluaciones psicológicas y las evaluaciones académicas. Y llegó el cierre de la venta. El cierre de la venta no quiere decir una transacción de dinero. El cierre de la venta puede ser una siguiente reunión, puede ser comprar el formulario de inscripción, puede ser agendar la cita de los exámenes de su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, después de que ustedes muestren el video, después de que se sienten con los papás, ya les mostraron el video, bueno, los siguientes pasos, si están de acuerdo, si hace sentido para ustedes, sería llenar el formulario de inscripción, que tiene un costo de tal, 60,000 pesos, no sé qué, bla, bla, bla. Le explican el proceso que va a estar explicado en los entregables de este curso. Van a ver todos los siguientes pasos, le explican a los papás los siguientes pasos y la idea es que los papás compren el formulario de inscripción en el colegio para que ellos enseguida generen ese compromiso a cambio y ese compromiso a las evaluaciones. Después de que ya hagan todo el proceso del formulario, etcétera, etcétera, recuerden siempre caminar con los papás hasta el carro donde llegaron, agradecerles por venir el día de hoy, les van a estar enviando un correo con los siguientes pasos, si tienen alguna pregunta no duden en contactarnos, etcétera, etcétera, pero con la misma energía, con el mismo carisma que empezaron el tour, se debe finalizar el tour para los papitos. Recuerden que en las diferentes estaciones, esto va a estar en todas las entregables en qué estaciones se dan, se fueron entregando abanicos, gorras, etcétera, es un kit que ya los papás se pueden llevar a su casa. Es más, pienso que deberían hasta tomarle una foto a los papás y mandársela en el correo que diga futuros papás excelentes, esa idea buenísima. Vamos a